Cátaros y albigenses. Fernand Niel. Capítulo 3. De los maniqueos a los cátaros. El problema de la filiación. A pesar de los duros golpes que le fueron asestados, el maniqueísmo no había desaparecido totalmente de Europa y Asia Occidental. Se sostuvo aún mucho tiempo, pero en el interior de grupos cada vez menos numerosos, dispersos, sin vínculo alguno entre sí. El ambicioso proyecto de Manes de crear una escuela universal había fracasado. Además, las circunstancias entre las que se debatía el maniqueísmo agonizante implicaban una evolución de la doctrina y de los ritos. Las religiones se transforman como las sociedades, pero la de Manes debía forzosamente evolucionar con mayor rapidez y profundidad que las otras. ¿En qué se transformaban esos mitos complicados, apenas esbozados en las páginas precedentes, tras haber pasado, oralmente casi siempre, de grupo en grupo? Y, cuando los escritos de Manes circulaban, ¿qué quedaba del maestro, después de las inevitables traducciones, redactadas a veces entre lenguas de familias distintas? La cadena de las pequeñas comunidades clandestinas era frecuentemente rota por matanzas o persecuciones, de tal modo que no se trataba ya de una iglesia maniquea, sino de una multitud de iglesias, inclinada cada una a seguir su propio camino. Sin embargo, subsistía un fondo permanente. Algunos jirones se desprendían de la doctrina primitiva entre los remolinos que debía franquear, el recuerdo de Manes se oscurecía, pero los dogmas fundamentales resistían. Ahora bien, el respaldo político es factor determinante en el buen éxito de las religiones, y tal vez ignoraríamos al maniqueísmo si Shapur no hubiera acordado su apoyo a Manes. Gracias a ciertos acontecimientos políticos, algunas comunidades dualistas pudieron abandonar la clandestinidad y manifestarse libremente. Era una especie de renacimiento del maniqueísmo, pero de un maniqueísmo diferente, al menos, en su envoltura externa. Interiormente no había cambiado, es decir que su estructura doctrinal seguía siendo la misma. El problema de la filiación del maniqueísmo, uno de los más controvertidos del momento, debe ser examinado bajo ese aspecto general. Ya para generalizar aún más, diremos que no se trata de seguir la evolución del sistema de Manes, sino el de la gran tradición dualista. El maniqueísmo no es sino un eslabón de esa tradición, nacida con Zoroastro y continuada con los gnósticos. Los paulicianos habrían derivado su nombre de Pablo de Samosata que, obispo de Antioquía en 260, se convirtió en protegido de la reina de Palmira, Zenobia, y fue depuesto por Aureliano en 272, por sus ideas heréticas. Era, pues, contemporáneo de Manes y su madre Calinice se había adherido a la religión maniquea. Pero no parece que Pablo de Samosata haya sido un maniqueo propiamente dicho. Su herejía se refería a la divinidad de Cristo, y si hubiera profesado las ideas de Manes lo sabríamos. Además, es posible que haya habido en Samosata otro Pablo diferente del heresiarca de Antioquía, y la aproximación de ambos personajes se habría producido naturalmente en la mente de los historiadores de los siglos siguientes. Sea como fuere, los paulicianos se decían pertenecientes a una familia de carácter semilegendario, originaria de Samosata y compuesta por la maniquea Calinice y sus dos hijos, Juan y Pablo. El nombre de este último habría designado a los miembros de la secta, a menos que los paulicianos hayan tomado su nombre de otro Pablo, que vivía en el siglo VIII y habría reorganizado su iglesia, cuando se refugiaron en el Ponto. Los mejores datos sobre los paulicianos nos han sido proporcionados por un historiador italiano del siglo X, Pedro de Sicilia, que escribió una Historia Paulicianorum. Había vivido en Téfrica, la capital de un pequeño estado fundado por los paulicianos en Armenia. Los conocía, pues, muy bien. Para él, su religión no era diferente de la de Manes, aunque hubieran anatematizado a la persona del profeta. Tal cosa no es sorprendente, pues Pedro de Sicilia, de acuerdo con otros historiadores, afirma que los paulicianos disimulaban su doctrina y llegaban incluso a conformarse exteriormente a los cultos y reglamentos de las iglesias cristianas. Lo que nos dice de sus creencias no deja, por lo demás, lugar a dudas.
Además, la presencia de verdaderas sectas maniqueas en Armenia ha sido plenamente confirmada por otros conductos, y la posición de los paulicianos frente al cristianismo era la misma que la de los maniqueos. Por ejemplo, encontramos entre los paulicianos la creencia en dos principios: la creación del mundo terrestre por el demiurgo, el rechazo del Antiguo Testamento, etc. La Eucaristía era para ellos un sacramento carente de sentido y no atribuían ningún valor simbólico a la cruz. Un historiador árabe, contemporáneo de Pedro de Sicilia, escribía que su religión se situaba entre la de Cristo y la de Zoroastro y que rendían culto al sol y a la luna. Volvemos a encontrar la acusación clásica contra los maniqueos, acusación lanzada también contra los paulicianos por Juan de Otsoun, jefe supremo de las iglesias católicas de Armenia. Este afirma que los paulicianos adoraban al sol y que exponían a los muertos sobre el techo de sus moradas, lo que recuerda una costumbre iraní. Si realmente el sol desempeñó un papel en su culto o en sus ritos, tendríamos un importante argumento en favor de la filiación maniquea, porque el simbolismo solar es característico de la religión de Manes. Los paulicianos eran iconoclastas intransigentes, lo que les valió por un momento la simpatía de Bizancio y les permitió, sin duda, subsistir durante tanto tiempo. Siguiendo el ejemplo de Manes, los jefes de su iglesia se identificaban con el Paracleto, el Espíritu Santo. Algunas sectas estuvieron emparentadas con ellos, como la de los tondraquianos, en la Albania caucásica, que creían en los dos principios y en la creación del mundo terrestre por los demonios. Otra secta menor, la de los arebordianos, era considerada como una auténtica iglesia maniquea. Se observa en los paulicianos cierta tendencia a aproximarse al cristianismo. En efecto, este se extiende por doquier y es por doquier temible, pues no tolera ninguna desviación doctrinaria. Lo mejor es, entonces, tratar de incorporarse a él, sumergirlo, de ser posible. Buscar en las escrituras, como lo habían intentado ya algunos gnósticos, todo aquello que pudiera aplicarse a una tesis dualista, de manera de presentar a esta como la única, la verdadera doctrina cristiana. Los paulicianos y todos los miembros de las sectas con ellos vinculadas se decían cristianos. Muy frecuentemente, pasará mucho tiempo antes de que estos últimos descubran que existen auténticos dualistas en sus comunidades. Así se explicaría, tal vez, que los herejes cuyas teorías estaban estrechamente vinculadas al maniqueísmo rechazaran el nombre de Manes y el epíteto de maniqueos. Esa palabra había aterrorizado al mundo cristiano, pero no se había aplicado indistintamente a todos los herejes. Los católicos la empleaban con pleno conocimiento y solo cuando habían desenmascarado una herejía dualista. La más elemental prudencia aconsejaba no afirmar un origen que bastaba para desencadenar las más bárbaras persecuciones. Desde mucho tiempo atrás Armenia constituía un terreno favorable a la herejía. Además de su proximidad a la patria de Manes, este país había sido objeto de una larga guerra entre Persia y Bizancio, guerra que, iniciada a comienzos del siglo V, solo había terminado con la invasión musulmana. Cristiana y zoroastriana a la vez, esa región estaba destinada a ser la sede de una importante escuela dualista, porque los heresiarcas habían sabido aprovechar la situación. A principios del siglo VIII, y a pesar de haber sufrido muchas persecuciones, los paulicianos eran lo suficientemente numerosos como para constituir una potencia política. La represión los había obligado a retirarse a territorio musulmán, en el curso del Éufrates superior, donde formaron una especie de estado o colonia semi-independiente, bajo el señorío de los árabes. Reforzados por inmigrantes llegados de todas las regiones del Imperio bizantino, llegaron en un determinado momento a ser lo suficientemente poderosos como para mantenerse por la fuerza de las armas. Tuvieron además la suerte de contar entre ellos dos hábiles generales, Carbeas y Crisoquiros, que hicieron frente, a menudo con éxito, a los ejércitos bizantinos. El segundo llevó incluso a las tropas paulicianas hasta las orillas del mar de Mármara, pero los esfuerzos de Basilio I acabaron con esa resistencia.
Victoriosos ante los muros de Téfrica, los paulicianos fueron definitivamente vencidos en la batalla de Batirax, donde Crisóquiros encontró la muerte, 872. Basilio no aprovechó su victoria para organizar masacres en masa. Al contrario, enroló a numerosos paulicianos en sus ejércitos y deportó a otros muchos a la península balcánica, donde las predicaciones lograron convertir, según parece, a la mayoría de ellos. Así se introdujeron fermentos dualistas en los Balcanes. Se sumaron, sin duda, a elementos preexistentes y, bajo su influencia, se desarrollaría otra gran escuela dualista. Los bogomilos. Los eslavos comenzaron a establecerse en el norte de la península balcánica en la segunda mitad del siglo VI y fundaron allí varias colonias sin cohesión política. Un siglo más tarde esa cohesión fue dada por los búlgaros, que crearon un reino perdurable al sur del Danubio. Hacia mediados del siglo IX, misioneros cristianos enviados por Roma comenzaron a evangelizar el país, pero el patriarca de Bizancio había hecho otro tanto, de modo que el terreno seguía siendo favorable a la eclosión de una tercera iglesia. Misioneros paulicianos competían con los de Roma y Bizancio, con tan buen éxito que, a comienzos del siglo X, la presencia de maniqueos se señala por doquier en la península. Naturalmente, los paulicianos deportados por Basilio, más o menos convertidos, habían favorecido el nacimiento de otro neomaniqueísmo. Y, por fin, los campesinos eslavos, duramente oprimidos por los señores búlgaros, estaban dispuestos a aceptar una religión que daba una explicación a sus miserias. Los bogomilos habían tomado su nombre de un gran heresiarca llamado Bogomil, en lengua eslava amigo de Dios, del que no se tienen datos concretos. Posiblemente se trata de un personaje legendario, cuyo verdadero nombre sería Jeremías, aunque por lo común se distinga uno de otro. Si Bogomil hubiera existido realmente, tendríamos algunos detalles de su vida, dada la importancia de la iglesia que invocaría su nombre. Como en el caso de los paulicianos, solo tenemos, sobre los bogomilos, datos provenientes de sus adversarios, quienes insistían principalmente en los artículos que separaban la herejía de la ortodoxia. Con el bogomilismo nos encontramos frente a una escuela dualista más abiertamente maniquea que el paulicianismo, lo que inclina a algunos autores a poner en duda su filiación. El dualismo búlgaro sería, pues, una especie de creación espontánea. Sin embargo, tal cosa parece poco probable, dado que es un hecho histórico la presencia de los paulicianos en la península balcánica. Verdad es que la actitud belicosa de estos últimos no se ajustaba al ideal maniqueo de resignación y renunciamiento ante el mundo, pero la derrota y la deportación pudieron rectificar esa posición. Nada prueba, por lo demás, que no se hayan encontrado supervivencias manicueas en el Imperio bizantino, como se habían encontrado en Armenia, con los arebordianos. Pero todas estas dudas se justifican en parte por el hecho siguiente: el bogomilismo nos enfrenta con dos escuelas diferentes, la llamada de Bulgaria y la de Dragovitsa, aldea situada en los límites de Tracia y Macedonia. Esas dos escuelas corresponden, a grandes rasgos, a lo que se ha llamado dualistas mitigados y dualistas absolutos. Conocemos sobre todo al bogomilismo a través de dos autores católicos que se dedicaron a refutarlo, Cosmas y Eutimo Cigabeno. Ahora bien, las exposiciones de ambos difieren. Probablemente Cosmas describía a los bogomilos de Dragovitsa y Eutimo a los de Bulgaria. Según el primero, eran netamente dualistas y consideraban al mundo terrestre obra del demonio. Naturalmente, rechazaban el Antiguo Testamento y aborrecían todo lo tocante a la materia. No aceptaban, pues, ningún sacramento, ya que estos se administraban, por ejemplo, con pan o agua, cosas esencialmente terrestres. La cruz no era sino un símbolo de la crueldad humana y se negaban a inclinarse ante ella. Practicaban el más riguroso ascetismo, se abstenían de todo comercio sexual, no bebían vino, no comían carne y llevaban una existencia de privaciones y renunciamiento. Según Eutimo Cigabeno, los bogomilos no creían en un dualismo tan radical. En un principio existía un mundo espiritual sobre el cual reinaba Dios.
Existía en él la Trinidad, ya que el Hijo y el Espíritu Santo no eran sino modos del Padre. Esa negación de la Trinidad era causa de que se llamara a los bogomilos de Bulgaria monarquianos. Satanás era también hijo de Dios. Era incluso su hijo mayor y había recibido la misión de gobernar los cielos con una multitud de ángeles a sus órdenes. Por orgullo se había rebelado luego, arrastrando a una parte de los ángeles a la rebelión. Habiendo fracasado, fueron expulsados del cielo y crearon la tierra y un segundo cielo, el de los astros. Esto es muy importante porque, en el fondo, no hay gran diferencia con los dualistas absolutos de Dragovitsa. Se ve que las dos escuelas no admitían la creación del mundo sensible por Dios. Este mundo era obra del príncipe del mal, y este es un punto esencial, fundamento de todas las religiones dualistas. La distinción clásica entre dualistas absolutos y dualistas mitigados no es tan profunda. Si bien los mitigados no reconocían en el origen sino un principio, y los absolutos dos, se sabe que estos últimos no atribuían realidad alguna al principio del mal, pero el razonamiento es muy sutil y, tal vez, el dualismo mitigado naciera de la dificultad de hacerlo comprender a la masa de los creyentes. De todos modos, las dos escuelas de Bulgaria y de Dragovitsa parecen haber vivido en buenas relaciones. En su mundo, Satanás creó al hombre con tierra y agua. Insufló su espíritu en el ser que acababa de crear y pidió luego a Dios que le insuflara también algo del suyo, de modo que el hombre fuera un vínculo entre ellos. Dios aceptó. Puso una partícula de espíritu divino en Adán e hizo lo mismo después de la creación de Eva por Satanás. Las cosas hubieran quedado así si el diablo, por intermedio de la serpiente, no hubiera seducido a Eva alentándola a procrear. Para castigar al demonio por haber pecado contra la castidad, Dios lo privó de su forma divina y le quitó todo poder de creación, pero le permitió seguir siendo amo del mundo que había creado. La liberación del hombre no se realizaría sino 5500 años más tarde, al descender a la tierra el Hijo de Dios. Naturalmente, todo esto implicaba el rechazo del Antiguo Testamento. Al menos, para los bogomilos, este libro contaba la historia de la creación del mundo por el demonio y no por Dios. No reconocían a la Iglesia de Roma, ni a la de Bizancio, ni el simbolismo de la cruz y enseñaban que las iglesias eran sede de los demonios. Los bogomilos, principalmente los descritos por Eutimo Cigabeno, tenían dos categorías de adeptos, al igual que las otras religiones dualistas, elegidos y creyentes. La diferencia entre ambas categorías era la misma que hemos visto entre los maniqueos. Los elegidos recitaban 7 plegarias todos los días y 5 todas las noches. Ignoramos si las decían frente al sol, como lo quería Manes. Se encuentra, sin embargo, en el bogomilismo, una ceremonia de la que volveremos a hablar a propósito de los cátaros. Interesaba sobre todo a los creyentes que deseaban ingresar en la categoría de elegidos. Parece haber tenido cierta analogía con la imposición de manos de los maniqueos. Era el bautismo del Espíritu Santo, que los bogomilos oponían al bautismo cristiano. Probablemente ese sacramento era precedido de una larga preparación o iniciación. El recipiendario se confesaba y pasaba cierto tiempo entregado a la meditación y a las plegarias. Durante ese tiempo practicaba un ayuno lo más riguroso posible. Una ceremonia preparatoria precedía un segundo período de pruebas. Luego el candidato recibía la consagración definitiva en presencia de una asamblea de elegidos y creyentes. Hasta donde sabemos, la ceremonia era muy simple, pues se limitaba a poner el Evangelio sobre la cabeza del candidato y a recitar el pater. Los miembros de la asamblea, tomados de la mano, cantaban luego himnos. Los bogomilos y la Europa occidental. El bogomilismo se extendió con bastante rapidez hacia el noroeste y el oeste de la península balcánica, es decir, hacia las regiones que hoy forman Yugoslavia. La difusión por esas regiones se explicaría geográficamente, pero, una vez más, nos hallamos ante una situación mixta desde el punto de vista religioso. Bosnia, Dalmacia y Serbia propiamente dicha flotaban aún entre el cristianismo ortodoxo y el catolicismo romano.
No fue difícil a los bogomilos poner a todos de acuerdo y, a pesar de los esfuerzos de los papas, en especial de Inocencio III, el bogomilismo resistió 2 o 3 siglos. A menudo, incluso, fue religión oficial. Solo la invasión turca, segunda mitad del siglo XV, puso fin a la última religión dualista. A mediados del siglo XIII la iglesia bogomila de Bosnia, cuya sede estaba en Pogesa, contaba la enorme cifra de 10.000 elegidos a perfectos. Puede imaginarse, sin dificultad, la influencia de esa masa en las regiones vecinas, y no puede sorprendernos ver, en la costa dálmata y en Istria, una nueva iglesia bogomila, muy floreciente también, conocida con el nombre de Drguntia, cuya sede estaba en Dragurium, Trau. Drguntia señala sin duda a Dragovitsa, lo que permite suponer que los miembros de esta iglesia eran dualistas absolutos. Entre la costa dálmata y la Italia del norte no hay mucha distancia, y las infiltraciones de los bogomilos en las ciudades italianas se explican fácilmente, aunque solo fuera por los intercambios comerciales. Pero parece que se crearon centros de misioneros dualistas en los Balcanes, especialmente en Constantinopla. ¿Qué llevaron consigo esos misioneros? ¿Un dualismo mitigado o un dualismo absoluto? Sin duda ambos, que se asemejaban en el fondo, como ya hemos hecho notar. Fue grande el éxito de esos misioneros, pues veremos formarse iglesias dualistas en las marcas de Verona, el Milanesado, Toscana, Lombardía, etc. En esta última, sobre todo, logró el bogomilismo sus éxitos más espectaculares, puesto que la iglesia de Concorecho, en Lombardía, llegó a agrupar a 1.500 elegidos o perfectos. Ahora bien, un documento copiado de los registros de la Inquisición de Carcasona, llevará este título. Este es el secreto de los herejes de Concorecho, traído de Bulgaria por el obispo Nazario. Por último, un concilio celebrado en San Félix de Caramán, en Languedoc, en el año 1167, por los dualistas albigenses, será presidido por el diácono bogomilo Niquinta Nicetas, que viajará expresamente desde Constantinopla. Esos 2 hechos prueban las relaciones entre los dualistas balcánicos y los dualistas italianos y franceses. Pero parece, además, que, por lo menos en Francia, los misioneros bogomilos encontraron el terreno ya preparado.